pero si no, ya partí la grabación y les comparto pantalla para partir nosotras. Si alguien se integra después, ahí lo aceptamos y lo integramos. Entonces, vamos a hacer la revisión de la prueba. Acá es un mix de cosas. Yo les puse algunas preguntas, para la próxima les voy a cambiar los temas. Vamos a ir ahí haciendo un mix de todos los contenidos que hemos estado desarrollando para tratar de abarcar la mayor cantidad, porque ahora algunos quedaron fuera, pero en la siguiente vamos a ir cambiando. Entonces, en la primera pregunta nos dicen, en el movimiento rectilíneo de un cuerpo, ¿frente a qué situación se produce un cambio en su aceleración? ¿Cuál consideran ustedes que es la correcta? Cualquier cambio en el movimiento del cuerpo. Muy bien. En este caso yo les puse una imagen un poco que lo acompaña, ¿cierto? En la prueba no tienen imagen ni nada, pero en el PPT yo les puse una imagen para que ustedes vayan viendo. Frente a un aumento en su velocidad, claramente, ¿cierto? Hay un cambio en la aceleración es distinta de cero cuando hay un aumento en la velocidad. Frente a una disminución en la velocidad, también la aceleración va a ser distinta de cero, pero en esta ocasión va a ser negativa, ¿cierto? Cuando yo acelero, cuando voy más rápido, la aceleración es positiva. Cuando freno, la aceleración es negativa. Y eso hace que frene, pero no quiere decir que no hay aceleración, sino que freno. En el caso de que el cuerpo tenga la aceleración igual a cero, ahí sí no hay nada, la aceleración es cero, ¿cierto? En este caso, el ciclista va a una velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? No que la aceleración sea igual a cero, recordemos que no quiere decir que el objeto esté quieto, sino que no está ni aumentando su velocidad ni disminuyendo su velocidad. Eso quiere decir que la aceleración sea igual a cero. La aceleración, por supuesto que cuando el objeto está quieto, la aceleración va a ser igual a cero, pero también pueden haber ocasiones en que una aceleración igual a cero sea para un cuerpo que va a una velocidad constante. Si yo voy a una velocidad constante, no hay aceleración, porque no la necesito. Para ir a 10 metros partido segundo, voy a una velocidad constante, no necesito acelerar. Ya, por supuesto, cuando partió aceleró, pero ya después de eso, partió con esa velocidad y ya se quedó ahí, ¿cierto? Entonces, en los dos primeros casos sí, ¿cierto? Frente a un aumento de la velocidad, frente a una disminución o frente a un cambio de dirección. Cuando los objetos viran, doblan, tienen que frenar. Ahí nos tenemos que poner en cualquier situación en la que nosotros vamos rápido y tenemos que doblar, ¿cierto? Cuando vamos a doblar hay que frenar, ya sea en el auto o corriendo o en lo que vayamos, ¿cierto? En una bicicleta. Para doblar hay que frenar, si no nos vamos, si no frenamos, la inercia que llevamos nos lleva en línea recta. Entonces, si no frenamos, no nos da para doblar, sino que nos vamos, pero para cualquier lado, ¿cierto? En el auto que va más rápido, eso se nota mucho más. Cuando vamos caminando no se nota prácticamente, pero sí, para doblar siempre frenamos un poco, ¿ya? Entonces, por eso es que en cualquier cambio en el movimiento del cuerpo, si aumentamos la velocidad, si la disminuimos o si cambiamos la dirección, porque para cambiar la dirección yo tengo que cambiar la aceleración del cuerpo y gracias a eso viro o doblo, ¿cierto? Cualquiera que haya conducido lo siente más, pero para los que corren o si en algún momento vamos corriendo por alguna urgencia y tenemos que doblar, también lo podemos notar. La número 2. ¿En cuál de las siguientes situaciones es más probable que un objeto tenga un movimiento rectilíneo? La A, ¿cierto? Yo les puse imágenes acá. La A dice una piedra que se suelta desde un puente. Si una piedra se suelta, el peso de la piedra hace que caiga en línea recta, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Aproximadamente en línea recta. Sería lo más de los ejemplos que tenemos, porque después dice una pelota que es pateada y se mueve por el aire. Acá tenemos la pelota. Si la pelota es pateada, para que se mueva por el aire, no por el piso, porque a lo mejor si la chuteo por el piso se va en línea recta, pero si la chuteo por el aire, sabemos que primero va a subir y luego va a bajar, lo que hace que sea un movimiento curvo. Una pluma que se desprende de un pájaro en vuelo,
Acá no se desprende de un pájaro en vuelo, pero sí tenemos una pluma que cae, ¿cierto? Y como la pluma es muy liviana, en comparación a la piedra, la pluma es muy liviana, la pluma como que hace roce con el aire y no cae en línea recta, sino que cae así, ¿cierto? Haciendo pequeñas curvas. Eso es porque la pluma es muy liviana y tiene una gran área que hace que no caiga recta, sino que planea un poquito antes de caer. Y la B, una jabalina que un atleta arroja en una competencia. La jabalina, al igual que el balón, para que llegue lo más lejos posible, no la puedo tirar en línea recta, porque si no, no va a llegar lejos, sino que el deportista, el atleta, la tiene que lanzar un poco con una inclinación hacia arriba para que luego se vaya un poco en línea recta y finalmente caiga, para tratar de dar en el blanco, ¿cierto? Para tratar de que llegue al objetivo. Así que claro, la alternativa correcta es la A, justamente como dijo Gabriela, la única opción de las 4 que tenemos acá es que la piedra caiga, ¿cierto? Me van deteniendo si voy demasiado rápido, yo voy a ir explicando cada pregunta así para que aprovechemos de ir repasando. En este caso, Patricio y Claudia juegan con una pelota en la playa. Patricio lanza la pelota que se mueve como muestra la línea punteada del dibujo hasta llegar a las manos de Claudia. ¿Cuál elemento del movimiento está representado por la línea punteada? Trayectoria. La trayectoria, justamente. Acá tenemos varios elementos del movimiento, ¿cierto? La trayectoria, que es la alternativa correcta, nos representa todo el recorrido del objeto en movimiento, que en este caso sería el balón, ¿cierto? Nos muestra la trayectoria, todo el camino recorrido. Entonces la trayectoria siempre se va a representar probablemente como una línea achurada, ¿cierto? Como unos guioncitos, y es el camino que recorrió el objeto, sea cual sea, puede ser en línea recta, puede ser una vuelta, una curva, la trayectoria es el camino que se ha recorrido. Por otro lado, el desplazamiento es únicamente el cambio de posición, o sea, si voy desde la mano de Patricio hasta la mano de Claudia, yo mido una línea recta desde el inicio, que es la mano de Patricio, hasta Claudia. Trazo una línea recta ahí y mido cuánto fue que se movió el balón en una línea recta directa. Por lo tanto, el desplazamiento es lo mismo que el cambio de posición. Estas dos alternativas indican lo mismo, porque yo mido exactamente lo mismo. ¿Cuánto se movió si yo trazo una línea recta de aquí hasta acá? ¿Cierto? Ese es el desplazamiento. Y por último, la rapidez no tiene nada que ver, porque la rapidez es una de las formas de medir qué tan rápido se va moviendo la pelota y no tiene nada que ver con una línea punteada, ¿cierto? La línea punteada no puede representar rapidez. Por lo tanto, en este caso es trayectoria. Les quiero recordar un concepto más que no está aquí, que es, estaba el desplazamiento y el camino recorrido tenía otro nombre. Ahora no lo puedo recordar. La distancia. Ay, no lo podía recordar. La distancia, ¿cierto? Hay dos conceptos importantes que aclarar. La distancia y el desplazamiento no son lo mismo. La distancia va a ser medir la trayectoria, ¿cierto? La trayectoria es la línea punteada, pero yo puedo medir la trayectoria. Yo puedo medir cuánto recorrió la pelota en toda esa línea punteada. De tal manera que si yo mido eso con una wincha, mido toda esta línea punteada, voy a poder obtener la distancia recorrida, que es como el camino recorrido, ¿ya? O sea, la distancia se define como la medida de la trayectoria. Se mide la trayectoria y esa es la distancia. ¿Por qué se diferencia del desplazamiento? Porque el desplazamiento solo toma en cuenta el punto inicial y el punto final y traza una línea recta entre los dos. Entonces ahí me indica cuánto se movió el objeto en total, ¿cierto? ¿Cuál fue su cambio de posición? No qué camino recorrió para cambiar esa posición, ¿cierto? Entonces esa es una diferencia importante, porque en la prueba les pueden jugar con eso, ¿cierto? Con desplazamiento y distancia. Bien, la 4 dice,
Carlos se dejó caer desde la parte más alta del resbalín, deslizándose hacia abajo, como muestra el dibujo. Y acá mezclamos con fuerza, ¿cierto? Porque dice, ¿cuál de las flechas indica la dirección y el sentido de la fuerza-peso que actúa sobre Carlos, ubicado en la posición que muestra el dibujo? La C. La C, justamente, ¿cierto? Un error común que puede ocurrir es marcar la A, porque nosotros vemos que Carlos va bajando así en diagonal, ¿cierto? En una diagonal hacia la izquierda. Pero ese es la dirección y el sentido del movimiento. Carlos se está moviendo en esta dirección. ¿Ya? Si nos preguntan por el movimiento, por la flecha que represente la rapidez o la velocidad, esta es la flecha que representa la velocidad de Carlos, que se va moviendo en esa dirección y sentido. Pero en el caso de la pregunta nos dicen cuál es el sentido de la fuerza-peso. Y la fuerza-peso tiene una sola posibilidad y siempre va a ser la misma, que es hacia abajo. Hacia abajo de donde estemos parados va a ir nuestro peso, porque el peso siempre se va a dirigir hacia el centro de la Tierra. Y en el ángulo, en el lugar de la Tierra, da lo mismo en cuál parte de la Tierra nos paremos, el centro de la Tierra siempre va a estar hacia abajo porque la Tierra es una esfera. De tal manera que el centro de la Tierra siempre va hacia abajo. La fuerza de gravedad siempre va a ir hacia abajo, va a ir hacia el centro de la Tierra. De tal forma que el peso de cualquier objeto, independiente de si va con inclinación, si va para arriba, da lo mismo. Para el lado que vaya moviéndose, el peso siempre va a ir hacia abajo, pensando que hacia abajo de donde estamos parados está el centro de la Tierra. Y hacia allá va la gravedad, ¿cierto? Y el peso va hacia donde dice la fuerza o aceleración de gravedad. Me van diciendo si tienen dudas. La 5 dice, ¿cuál de las siguientes es una magnitud vectorial? ¿Cuál será? Fuerza. La fuerza, ¿cierto? Acá yo puse una lista para que después recopilemos, ¿cierto? Le pueden sacar una foto ahora o después cuando vean el video sobre esta pregunta. En este caso nos dan una lista de las magnitudes escalares. Recordemos que estas solo tienen una magnitud, una cantidad, y no tienen ni dirección ni sentido. Por ejemplo, cantidad de manzanas, ¿cierto? Cualquier cosa que yo cuente, la docena de huevos, una cantidad de manzanas, número de lápices, ¿cierto? Siempre las cantidades numéricas, las unidades de objetos, van a ser solamente magnitudes escalares, porque son cuántos objetos tengo. Una docena de lápices, magnitud escalar, ¿cierto? Por otro lado, la temperatura. La temperatura tiene su cantidad y su unidad de medida, nada más. La temperatura, 12 grados Celsius. ¿Hacia dónde van los grados Celsius? ¿Para arriba, para abajo? No tienen ni dirección ni sentido, porque la temperatura está aquí, no se mueve, ¿cierto? Está aquí. De tal manera que es una magnitud escalar. El volumen de los cuerpos, yo puedo medir el volumen de los cuerpos. Un balón, una esfera, yo le puedo medir su volumen, ¿cierto? Una habitación, yo le puedo medir su volumen. A todos le podemos medir volumen. De tal forma que el volumen no se mueve. El volumen por sí solo es solamente cuánto espacio ocupa un cuerpo u objeto. De tal manera que el volumen es escalar, porque el objeto no tiene por qué estarse moviendo. Es el volumen que ocupa, es el espacio que ocupa un cuerpo. La masa lo mismo, es la masa que tiene el cuerpo. No depende del volumen, sino que la masa es cuánta masa tengo yo, cuál es mi masa, en kilogramos, ¿cierto? Solamente es escalar porque la masa tampoco hay masa que vaya para arriba, masa que vaya para abajo, para nada. La masa es nomás, está ahí. Los intervalos de tiempo, por lo tanto el tiempo es una magnitud escalar. El tiempo no va para arriba, no va para abajo, no va para atrás ni para adelante. El tiempo está aquí, ocurriendo en este momento, ¿cierto? Y no tiene ninguna dirección y ningún sentido, solo está aquí. La rapidez y la distancia. En este caso, la rapidez se toma como una magnitud escalar porque solamente considera la magnitud del
de cuánto se tarda en recorrer el objeto, solo la magnitud, sin tomar en cuenta la dirección y el sentido. Acá yo les ejemplifico siempre con el auto, porque es difícil diferenciar rapidez de velocidad, o sea, uno dice lo mismo, y uno en la vida cotidiana los utiliza como sinónimos. Pero en física, en el estudio de la física, la rapidez es una cosa y la velocidad es otra. ¿Cómo yo lo puedo evaluar? La rapidez es lo que nos indica el velocímetro del auto. Cuando nosotros vamos en el auto y nos dice que vamos a 30, 40, 100, 120, ¿cierto? Kilómetros por hora, ahí nos está indicando rapidez, porque el auto solamente mide cuántos metros estamos recorriendo en cierta cantidad de segundos. Entonces nos dice la rapidez, porque en ese momento al velocímetro del auto no le interesa si vamos hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el norte, hacia el sur, si vamos en subida, ¿cierto? En un cerro, no le importa nada de eso, solamente le importa medir cuántos metros recorremos en una cierta cantidad de tiempo. De tal manera que el velocímetro del auto mide rapidez, porque no le interesa para dónde vamos, solo cuán rápido vamos, y eso es la rapidez. En cambio, la velocidad, que está en la otra columna, se considera una magnitud vectorial. Las magnitudes vectoriales tienen su cantidad, ¿cierto? Su magnitud, tienen dirección y sentido, inclusive tienen un punto de aplicación. No se ocupa mucho, pero nosotros siempre las definimos como las magnitudes que tienen cantidad, ¿cierto? Magnitud o módulo se les dice a veces, dirección y sentido. La velocidad tiene todas, o sea, cuando nosotros estudiamos un fenómeno físico, ahí estamos estudiando la velocidad. Ahora sí que sí, porque para estudiar un fenómeno físico tengo que saber que el objeto iba subiendo primero a 10 kilómetros por hora hasta que llegó arriba y llegó a cero, ¿cierto? Entonces ahí yo estoy midiendo la velocidad y me interesa mucho saber en qué dirección iba para poder evaluar su comportamiento físico, si iba hacia arriba en diagonal, si iba hacia abajo, si iba hacia el lado. En los fenómenos físicos, ahí sí que me interesa estudiar la velocidad. O si hay un accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces ahí nosotros evaluamos la rapidez, pero el impacto, porque la rapidez es con qué tan rápido iba el auto, ¿cierto? El auto lo puede medir y la maquinita de los carabineros también lo puede medir, pero finalmente si yo tengo que estudiar cuál fue el impacto que tuvo ese choque, ese accidente, ahí sí me interesa ver la velocidad, porque si choca un auto en diagonal con otro, no es lo mismo que si chocan de frente, ¿cierto? Si chocan en diagonal, salen disparados en distintas direcciones y tal vez el daño para las personas que están dentro de los autos no es tan grave, pero imagínense dos autos que chocan de frente. Si chocan de frente, el daño es terrible. Entonces ahí estudiar los fenómenos físicos desde el punto de vista de la velocidad sí es importante cuando estamos desde fuera, ¿cierto? Pero cuando vamos dentro del auto, rapidez. ¿Qué tan rápido voy? Eso es lo que voy evaluando, ¿cierto? La distancia también es solamente una magnitud escalar. En cambio, la fuerza, la velocidad, el desplazamiento, la aceleración son magnitudes vectoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las estudio, sí necesito saber la dirección y el sentido, no solamente su magnitud. En este caso, el tiempo, escalar, la distancia, escalar, la masa, escalar, y la fuerza, vectorial, ¿cierto? Ahí ustedes tienen varios ejemplos, no creo que salga de esto, las magnitudes en general se quedan dentro de esto para que ustedes lo vayan relacionando, intentando de aprenderlo, ¿cierto? Yo trato de que lo relacionen con cosas como para que vayan diciendo, ah, sí, por eso es vectorial, ah, por eso es escalar, pero igual es difícil, de tal manera que tener las listas ahí les ayuda mucho para poder irselos aprendiendo. La número 6. Un perro recorre 360 metros con una rapidez promedio de 3 metros partido segundo y debemos calcular cuánto tiempo tarda. ¿Lo pudieron hacer? Debemos ocupar la fórmula, ¿cierto? ¿Cuánto les dio? 120 segundos. 120, ¿cierto? Super, Gabriela. Muy bien. Acá nosotros lo que debemos hacer es ocupar la fórmula. Podemos ver que acá arriba tenemos la distancia, ¿cierto? Bueno, la fórmula en general es así.
La rapidez, que es esta v chica, es igual a la distancia dividido en tiempo. Pero es muy bueno, si a ustedes les cuesta aplicar la fórmula de esta manera, la pueden aplicar así, con el triangulito. Y ponen, la que está primero va acá abajo, luego distancia está arriba y tiempo abajo, ¿cierto? Y una vez que está eso listo, solo reemplazan. 360 metros es la distancia que ha recorrido el perrito. Y a una velocidad aproximada o promedio de 3 metros partidos segundo. Entonces, si tengo uno arriba y otro abajo, inmediatamente sé que el procedimiento que debo hacer es dividirlos. Divido 360 en 3. 360 dividido 3. Y eso me da igual a 120 segundos. Ustedes solamente tienen que ponerlo en su calculadora, ¿cierto? Si igual alguien tiene dudas, no sé, Caterine, ¿tú te manejas igual en esto, me parece? Porque me acuerdo que al principio me decías que sí. Sí, profe, no las tengo, he estado bien, pero Ya. si yo no, lo hice con la calculadora, pero Ya. tengo que hacer el ejercicio de llegar a esto y no solo poner la alternativa, igual tengo que poner el ejercicio que No, realizo. no, puedes poner solo la alternativa. Podemos asumir que tú lo hiciste en la calculadora, no es obligación hacerlo, según lo que yo conozco. Ya, profe. Pero si no, tú solamente pones 360 dividido 3, lo que hiciste en la calculadora. Me refiero a que no creo que te exijan poner la fórmula. La alergia me trapicó, lo siento, chiquilla. Uy, qué terrible. Soy muy alérgica y en esta época lo paso súper mal. Entonces, justamente el resultado de esta división es 120 segundos. Ahora, la 7 dice, ¿qué desplazamiento total realizó el cartero desde que comenzó a repartir las cartas hasta que llega de regreso a la oficina de correo? ¿Cuál será? 0 metros. 0 metros, ¿cierto? En este caso nos preguntan por desplazamiento. Inclusive yo no les puse imagen en la prueba, pero imagínense que en la prueba les pongan esta imagen. Uno podría llegar a confundirse, porque uno diría, me están preguntando cuánto recorrió, entonces yo sumo 50, más 100, más 100, más 100, más 300, más 150, más 50, y volvió, ¿cierto? Pero si yo sumo todo eso, probablemente me dé este resultado si la imagen es muy relacionada con la pregunta. Si yo sumo todo eso, me está dando la distancia recorrida, ¿cierto? Esa es la distancia que él recorrió. Él recorrió toda esa suma. Acá tenemos 100, acá tenemos 200, 300, 400, 700 y 7, 8, 850 creo. Así creo que lo que sume bien, ¿cierto? No hay ninguna alternativa que nos diga eso, pero las alternativas podrían estar relacionadas con la imagen y nosotros sumar y decir, mira, ahí está. Pero no es cierto, porque ¿cuánto se desplazó? Si partió aquí y después volvió aquí, el desplazamiento es 0. No se desplazó nada. No hay punto de desplazamiento. Si nos preguntan la distancia que recorrió, ahí sí sumo todo. ¿Ya? Ahí sí que sumo todo. La distancia. Si nos preguntan el desplazamiento, tengo que ver posición final e inicial, nada más. La 8, acá eso sí, yo voy con un número desfasado, porque me di cuenta que la pregunta 4 estaba 2 veces pregunta 4, ¿ya? Entonces por eso está seguramente que en la prueba dice 7, pero vamos a ir con los números que les puse aquí en el PPT, porque estaba la 4 repetida, pero si no, es un número de desfase. Subes a tu moto, arrancas y al cabo de 15 segundos alcanza una velocidad de 45 metros partido segundo. Y la pregunta es, ¿qué aceleración tuviste? La B. La B, ¿cierto? 3 metros partido segundo. En este caso, esta es la fórmula que debemos ocupar. Igual es importante que vayamos repasando las fórmulas porque así vamos a saber si es que nos toca dividir o multiplicar. En este caso, la fórmula dice que la aceleración es igual a la variación de la velocidad dividido en el tiempo. En este caso, la velocidad alcanzada son 45 metros, ¿cierto?
Así que vamos a usar esta, porque la velocidad inicial era 0. Entonces 45 metros partido segundo es nuestra velocidad. De tal manera que ponemos el tiempo, 15 segundos, 45 metros partido segundo. Entonces, ¿cuál es mi aceleración? Yo lo que tengo que hacer aquí es dividir igual, ¿cierto? Como está el 45 arriba y el tiempo abajo, acá igual ustedes pueden reemplazar directamente aquí, 45 dividido 15, ¿cierto? Y eso me da 3 metros partido segundo. Y en este caso es positivo, el número es positivo, porque vamos aumentando la velocidad. Si fuera al revés y me dijeran, voy en la moto a 45 metros partido segundo y freno y me demoro en frenar 15 segundos, ahí cuando voy frenando, como voy disminuyendo la velocidad hasta 0, ahí la respuesta correcta podría ser negativa, ¿cierto? Sería esta. Serían los mismos 3 metros partido segundo, pero negativo. En este caso, arrancamos la moto, o sea, aumentamos la velocidad. Por lo tanto, la aceleración es positiva. Pero si nos ponen un caso contrario en el que vamos frenando, el cálculo lo pueden hacer de la misma forma. Pero tienen que recordar que cuando vamos frenando, la aceleración es negativa. Y con eso ya tienen todo resuelto. Ahora, ya estamos terminando con las de fuerza, me parece que después quedan unas de circuitos metidas por ahí entre medio, pero me parece que ya vamos terminando con las de cálculos de fuerzas. Un auto posee una masa de 900 kilogramos y debemos calcular su peso. Ya se me olvidó ponerle la alternativa, pero veamos cuánto nos da. La fórmula, ¿cierto? Es, ¿cuánto te dio, Gabriela? La C. 8.820 newtons. Sí, Sí. la C, justamente, los 8.820 newtons, ¿cierto? El peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad, ¿cierto? P significa la fuerza-peso, la masa significa la masa y la medimos en kilogramos, esos 900 kilogramos, y la G es la aceleración de gravedad que podemos utilizar o 9,8 o 10, ¿cierto? Y hacemos la multiplicación. En este caso, por los resultados, debemos multiplicar por 9,8, porque si multiplicamos por 10, no nos da, ¿cierto? Y ahí sí, multiplicamos 900 por 9,8 y nos da 8.820 newton, ¿cierto? Y ahí nos da exacto el resultado. Súper bien, chicas, acá no hemos tenido dificultades. La 10 dice, ¿qué pasa en la sangre cuando tras una comida ha aumentado mucho el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo? ¿Qué es lo que ocurrirá? No, aquí no me acuerdo, profe. Esa la pasé. Y Gabriela, tú A ver, la B pusiste, el páncreas empieza a segregar insulina. Súper bien, puse una imagen yo para poder explicarlo un poquito mejor. Nosotros cuando hay mucha azúcar en la sangre, funcionamos de la siguiente manera. El páncreas, que funciona como una glándula, porque esta también puede ser una pregunta de PSU o de prueba de estas. El páncreas funciona como una glándula doble, ¿cierto? Tiene una doble función. Funciona como una glándula endocrina, porque libera insulina, y también otra hormona que se llama glucagón, pero además funciona como una glándula exocrina, porque también libera jugos gástricos hacia el intestino cuando estamos haciendo la digestión. Y como yo les dije, las glándulas endocrinas liberan hormonas al torrente sanguíneo. Las glándulas endocrinas solo liberan hormonas al torrente sanguíneo, no hacen más. Cualquier otra secreción va a ser expulsada del cuerpo de una u otra manera. Por ejemplo, los jugos gástricos se van al tubo digestivo que está haciendo la digestión y eso después es expulsado. De tal manera que igual es hecho, igual se va para afuera, porque yo me acuerdo que, pero esto fue cuando yo estaba en el colegio, que me preguntaron sobre el páncreas y yo dije, es una glándula endocrina porque libera jugo gástrico adentro del cuerpo. Nada que ver, estaba súper malo. Si el páncreas, cuando el páncreas actúa liberando jugos gástricos al intestino, está actuando como una glándula exocrina, porque está tirando para afuera. En la única ocasión que lo podemos declarar como una glándula endocrina es cuando libera insulina o glucagón a la sangre. Las glándulas endocrinas es liberación de hormonas a la sangre.
Ya tener súper claro eso, porque nos pueden confundir. Yo me acuerdo de esa pregunta y siempre que repaso esto para las clases digo, chuta, ¿por qué me habría equivocado en eso? Igual yo estaba chica, así que es normal que me haya equivocado, pero me equivoqué justamente por eso, porque el páncreas tiene una doble función. Exocrino para liberar jugos gástricos al intestino y glándula endocrina cuando libera hormonas a la sangre. Entonces, en el caso de que la glucosa sea alta en sangre, el páncreas va a liberar la hormona llamada insulina. Esta insulina va a actuar principalmente en las células que están componiendo al hígado, porque el hígado así va a empezar a tomar esa glucosa, ese azúcar excesiva en sangre, y lo va a empezar a transformar en glucógeno, que es un azúcar grande, es un azúcar como un almidón, como un azúcar complejo, en donde se unen glucosas con otras glucosas y forman una cadena de glucosas, y eso se llama un carbohidrato complejo, que son como los de los fideos, como los del arroz, ¿cierto? Que siempre nos hablan los nutricionistas de los carbohidratos complejos. Bueno, en nuestro hígado se almacena la glucosa y se almacena en esa forma en la que se llama glucógeno, que se van uniendo unas glucosas con otras glucosas para formar un carbohidrato complejo que queda ahí, pero queda como almacén de energía a corto plazo. Si yo después durante el día no estoy comiendo, no como alimentos, me baja el azúcar de la sangre, pero se va a liberar otra hormona. Cuando la glucosa baja en sangre, se libera el glucagón. Y el glucagón va a hacer que el glucógeno que se formó se degrade, de tal manera que la glucosa va a ser liberada a la sangre. Va a liberar glucosa a la sangre, de tal manera que las células de nuestro cuerpo puedan aprovechar esa glucosa y tengamos energía. Esto se utiliza durante el día, porque no sé, nosotros desayunaremos a las 9 de la mañana y después no comemos nada hasta el almuerzo, supongamos, porque tal vez hacemos una colación, pero si desayunamos a las 9, a lo mejor no nos da hambre hasta el almuerzo, o nos aguantamos el hambre hasta el almuerzo. Entonces, en todo ese periodo de tiempo, me dé hambre o no me dé hambre, vamos a estar haciendo este proceso, ¿ya? De ocupar el azúcar que se almacenó en el hígado. Cuando comemos un pastel, unos fideos, algo así lleno de carbohidratos, lleno de azúcar, pasa lo contrario, ¿cierto? Tenemos alta azúcar en sangre y el páncreas libera insulina y este se almacena en el hígado, ¿ya? Y así funciona nuestro cuerpo, así nos mantenemos, porque si no, tendríamos que estar comiendo un poquito, picoteando un poquito cada rato, para que a cada rato tengamos energía, porque a cada rato nos faltaría energía, pero no es así, nuestro cuerpo funciona de una forma muy inteligente, de tal manera que comemos y ya, se ocupa la primera azúcar, se ocupa porque estábamos en ayunas, teníamos hambre, ya, se ocupa ese azúcar, pero el resto se almacena directamente en el hígado. Y a medida que pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta inclusive 6 horas, se está de a poquito liberando esta azúcar a la sangre a través de este mecanismo. Baja azúcar en sangre, el glucagón, una hormona secretada por el páncreas, estimula que el glucógeno pasa a glucosa y ese se libera a la sangre para que nuestro cuerpo obtenga energía. Todas las células de nuestro cuerpo obtengan energía. Luego es hora de almorzar, nos comemos un plato grande de fideos porque tenemos harta hambre. Los primeros carbohidratos, las primeras azúcares de esos fideos van a irse a las células de nuestro cuerpo a aportarles energía. Pero el resto que sobra, que ya no se necesita en las células, se libera, va a estar en sangre, entonces la insulina se libera y empieza a almacenarse la glucosa como glucógeno en nuestro hígado. Esa es la explicación total, ¿cierto? Porque en la prueba les podrían preguntar por muchos alto nivel de glucosa, que ha aumentado mucho el nivel de glucosa, entonces ahí el páncreas empieza a segregar insulina, ¿cierto? Pero podrían preguntarme el contrario, ¿qué pasa cuando baja el nivel de glucosa en sangre? Entonces ahí aparece el glucagón. O sea, yo les cuento la historia completa para que ustedes vayan tratando de repasarlo y lo estudiemos, ¿cierto? Porque este es de contenido de sistema endocrino. Las otras son puros distractores, porque dice el páncreas deja de segregar insulina, nada que ver, ¿cierto? La C dice la insulina pasa de la sangre al interior de la célula hepática, tampoco, porque eso no se gatilla a través del
a través de la baja de azúcar. Lo que se gatilla es la segregación de insulina. Y el hígado libera insulina, este también es un distractor, porque como está relacionado al hígado, podríamos confundirnos y pensar que el hígado es el que segrega la insulina, pero no es así, es el páncreas. Si ustedes ven el sistema digestivo, el páncreas está como abajito del estómago, al ladito del hígado, ahí pero listo para ejercer su acción, y funcionan ahí ellos dos juntos, todo el tiempo. Una pregunta, Dígame. profesora. Había una pregunta en una prueba que decía, ¿qué le ocurre al cuerpo cuando consume sucralosa? Y había decía, glucagón, insulina, glucagón. ¿Cuál era y la respuesta creo que era insulina, glucagón y algo así. Sí, yo creo lo que pasa es que la sucralosa es un endulzante, ¿cierto? Sí. Estoy corroborándolo. Ya, entonces ya lo tengo claro. Lo que pasa es que con el consumo de los endulzantes, hay muchísimos endulzantes que nosotros consumimos que suben el índice glicémico, a pesar de que no son azúcar. Entonces, claro, al subir el índice glicémico, hacen que el cuerpo piense, como que nuestro cuerpo reacciona, igual como que si hubiera azúcar, pero no hay azúcar. Entonces, lo que ocurriría es eso, habría un alza de insulina, que sería porque el cuerpo cree que hay azúcar, pero al haber falta de azúcar, prontamente las células se van a quedar sin. Entonces ahí viene el glucagón. Por eso sería como insulina, glucagón, ¿cierto? Ya. Sería primero la insulina y después el glucagón. Ya. ¿Sí? Gracias. Por eso hay que tener cuidado con los endulzantes que consumimos cuando consumimos muchos, porque muchas personas consumen endulzantes porque tienen prediabetes o porque son diabéticos para evitar este problema que tienen con la insulina, pero les sube el índice glicémico igual, y es un problema también. Entonces el consumo de endulzantes también hay que moderarlo, no hay que consumir mucho. Si uno tolera, por ejemplo, el tecito sin endulzante, mejor ir tratando de quitárselo de a poco para no consumir tanto, porque ya sabemos que en el jugo, en la mayoría de los yogur, en un montón de cosas que nosotros consumimos diariamente, traen ya sucralosa, y eso igual hace que suba el índice glicémico. Y lo otro que aconsejan es no consumir el endulzante solo, sino que también consumirlo con el desayuno. Si estamos comiendo un pancito integral, una fruta, no pasa nada porque ya con el pan y la fruta igual sube el índice glicémico, entonces todo junto hace menos daño. ¿En el caso de los endulzantes con stevia y lo mismo? Yo creo que la stevia tiene menos índice glicémico, pero tiene igual. El único endulzante, el único endulzante que se ha comprobado que tiene casi nulo, muy bajito índice glicémico, casi no tiene, es el que se llama lulosa, que ese es el que le recomiendan a los diabéticos. Lamentablemente es más caro que la sucralosa o la stevia. Pero ese le recomiendan a las personas diabéticas porque no te sube. Es dulcecito, es rico, pero no te sube el índice glicémico. Es solo la alulosa. Todas las demás, la tagatosa, la stevia, todos los demás tienen hasta cierto grado, pero van en degradé, ¿cierto? La sucralosa es el peor, después la stevia, después la tagatosa y finalmente la alulosa. Entonces ahí uno tiene que ir decidiendo lo que puede acceder. Esta es la última que vamos a ver porque se nos está acabando. Entonces les mando el link de nuevo y terminamos en otra reunión. La 11 dice, ¿cuál es la función de los riñones? ¿Cuál será? Expulsar al exterior los productos de los desechos. De los riñones en específico, porque esa sería la función del sistema renal completo. ¿Filtrar la sangre? Filtrar la sangre, súper, ahí sí. Esa estaba como capciosa, ¿cierto? Porque nos preguntan solo por el riñón. Si nos preguntaran por el sistema nefrourinario o por el sistema renal, sería la D. Pero como es solo el riñón solo hace una cosa.